viendo la primera parte de esta comparativa de estos tres lentes. Y este que está por acá, ya van a ver por qué está acá. Vamos a estar viendo el Tamron, la primera generación 28-75, el Sigma línea C o Contemporary, que es el 28-70-28, y el Sigma Art 24-70. En el momento en que uno empieza ya a hacer fotografía o video, siempre se pregunta a amigos o colegas que están en el ambiente de la fotografía cuáles son los lentes que uno debería tener o comprar para empezar en este mundo audiovisual. Y normalmente siempre se recomienda que el primer lente que tenés que tener es un lente que tenga un milimetraje similar a un 24-70. Sony obviamente ofrece el Sony 24-70G Master Mark I y Mark II. El Mark I está un poquitito más caro que este Sigma Art, aunque en ciertos aspectos del lente rinde mucho peor que este Sigma 24-70. Y después hace unos meses salió el 24-70 GM2 o Mark II, que mejora un montón de cosas del Mark I. El precio es muy elevado, es de $2.300, literalmente más del doble que este lente. Y si bien algunas características mejoraron del Mark I, como por ejemplo la nitidez y el ghosting, la realidad es que si pueden ver en internet, yo lamentablemente no lo tengo acá para mostrar, pero no hay una gran diferencia donde uno diga, si compro el GM2 voy a tener una muy superior calidad de imagen. Es muy parecido a este 24-70 de la línea Art. Los tres lentes los venimos usando en Pixel, los usamos en diferentes ocasiones y seguramente me van a preguntar por qué tenés tres lentes que son de un milimetraje muy parecido. La realidad es que nosotros cuando vamos a una boda tenemos diferentes equipos y como dije, un 24-70 es un lente que es muy versátil y cuando va una persona a grabar a un evento o a una boda que por lo general tiene fijos y nosotros queremos proveerle de un lente de zoom, le estamos siempre dando o el Tamron 28-75 o el Sigma 28-70, porque normalmente el lente que yo estoy usando cuando estoy grabando yo es este Sigma 24-70. Pero el lente que tenemos hace más tiempo, casi 2 años y medio, es este Tamron 28-75. Luego se sumó este pequeño y liviano 28-70 de Sigma. Y el último que vino a la lista de tantos Sigma Art que tenemos en nuestro estudio es este 24-70. Y ya van a ver al final del video porque es el que más me gusta y el que más elijo a la hora de grabar. Los tres lentes son lentes que son de menos de $1.200. Son muy económicos comparados a la línea G Master y la realidad es que no hay una gran diferencia en performance en la línea G Master contra estos lentes. Si bien no tengo acá el G Master 1 o el 2 para probarlos, un compañero mío de trabajo tenía el G Master 1 y cuando salió el G Master 2 hace unos meses también lo compró y la realidad es que en el momento que lo usé no noté grandes diferencias. Sí, es un lente muy comparable al 24-70 Art en cuanto a tamaño y peso, así que si quieren saber cómo se siente el lente o cómo se ve el lente, es muy parecido a este 24-70. Pero hablando de estos tres lentes, los tres lentes tienen zoom, que cuando hacemos zoom se van a extender. Los tres lentes son weather seal, es decir que si estamos trabajando en lluvia vamos a tener una protección que va a tratar de evitar que los lentes o que el circuito internamente se moje. Y el precio exacto de estos lentes es de $880 el Tamron, el Sigma 28-70 $900 y el Sigma 24-70 Art de $1.100 al día de hoy, que es marzo de 2023. En cuanto a tamaño, como pueden ver, el Tamron 28-75 y el Sigma Contemporary 28-70 son muy parecidos, son los más chiquitos de este grupo y estos dos comparten un tamaño de filtro de 67 milímetros, dejando al Sigma Art 24-70 como el lente más gordo, más grande y con un tamaño de filtro de 82 milímetros. Algo a tener en cuenta con este Sigma Art es que como tiene un milimetraje mucho más grande que los otros, los filtros, ya sean polarizadores UV o filtros Pro Mist, van a ser más caros, van a tener un valor más grande porque el filtro es mucho más grande que estos filtros de 67 milímetros. En cuanto a la construcción y los botones que tienen los lentes, el lente que se siente más débil de todos es este Tamron 28-75. No tenemos ningún tipo de botón para prender o apagar el foco, así que si queremos pasar este lente de foco automático a foco manual vamos a tener que hacerlo desde cámara. No hay ninguna forma en el lente de cambiar eso.
El zoom es bastante fluido, es como cualquier aro de zoom de los lentes Tamron. Con respecto al aro del foco, el aro del foco es un poco suelto, no tiene mucha tracción y se siente como que no están girando nada. Obviamente estos lentes son focus by wire, es decir, cuando giran el foco y el lente está apagado no hay ningún mecanismo interno que se esté moviendo, pero bueno, es algo para mencionar. Dentro de estos tres lentes, este Tamron es el que se siente que tiene un poquito menos de calidad a diferencia de los otros lentes. Luego le sigue el Sigma contemporáneo. Este Sigma se nota que está un poquito mejor construido. Lo que vamos a tener es que del lado izquierdo vamos a tener la perilla de prender y apagar el autofoco. El zoom se nota con mucha más tracción, es decir, se siente mucho mejor a la hora de hacer zoom, y lo mismo con el foco. El aro de foco se siente mejor que el Tamron, ahora no se siente de la misma calidad que el Sigma Art, pero es un buen foco, es un buen aro de foco, tiene buena resistencia a diferencia del Tamron que se siente como que estamos girando algo suelto, y el plástico y la calidad de terminación es de la misma calidad que cualquiera de los lentes Sigma que estamos viendo hoy, que tiene una muy buena calidad de terminación. Y por último vamos a ver este Sigma Art, que de los tres es el que se siente más sólido, obviamente es el más pesado, pero es el que tiene mejor construcción. Vamos a tener un botón donde vamos a poder prender y apagar el autofoco. Vamos a tener un AF button que lo vamos a poder poner para lo que querramos. Button, sorry for my English. Pero bueno, este botón de autofoco yo lo uso para lo que se llama el AF hold, es decir, cuando a veces estoy haciendo una toma, aprieto el botón y mantengo el foco en foco manual, por ejemplo, y cuando quiero que vuelva a enfocar, lo suelto y vuelve a andar el autofoco, en vez de andar haciendo esta perillita que muchas veces puede meter vibración a la toma o ruido indeseado a la toma que estamos haciendo. Y después tenemos un lock, que lo que va a hacer es que no gire el aro de zoom cuando lo dejamos boca abajo. En este momento el lente es nuevo, así que no va a pasar, pero a medida que los lentes tienen sus años, el mecanismo se empieza a aflojar. Entonces lo que vamos a permitir con este lock es que el lente no tenga ese problema de que el mecanismo de zoom se empiece a extender si lo estamos llevando boca abajo. Ahora, como dije, en términos de construcción, este lente es el mejor de los tres. El aro de foco es una locura usarlo. Yo este lente lo uso mucho en foco manual, y el aro de zoom es también, como todos los lentes de Sigma, con muy buena tracción, con muy buen grip, y obviamente de los tres lentes es el que más me gusta usar. Algo a tener en cuenta con los Tamron es que tanto el aro de foco como el aro del zoom funcionan al revés de cómo funciona el resto de la línea de lentes de Canon, de Sony, de Fuji, de lo que sea. Obviamente hay una marca que nadie usa, creo, hoy en día, y si lo usan, bueno, espero que puedan cambiarla a tiempo, que se llama Nikon, que todos los lentes de Nikon obviamente funcionan al revés, funcionan girando el zoom hacia la derecha, y Tamron funciona de esa misma manera. Así que, ojo, es algo a tener en cuenta, porque a mí no me hace mucho problema, pero sé que a mucha gente de internet, cuando agarran un Tamron por primera vez, les incomoda que el zoom sea de manera al revés de cualquier otro tipo de lente que usen tanto en Canon como Sony como en otras marcas. Con respecto al peso de los lentes, el más liviano es el Sigma contemporáneo, que va a pesar 470 gramos. El Tamron es el siguiente con 550 gramos. Y el más pesado de todos va a ser el Sigma Art de 835 gramos. Si sos un shooter híbrido y que sacás fotos y videos con cámaras Sony y con cámaras Canon, un lente que te puedo llegar a recomendar, y por eso es que lo tengo acá, es este Sigma 24-70-2.8 de la línea Art. Obviamente que la montura que tiene este lente es una montura EF para ir a una cámara Canon, pero si usas un adaptador como por ejemplo el Sigma MC11, vas a poder adaptarlo a una Sony, y el autofoco no va a funcionar tan bien como estos tres lentes nativos, pero vas a poder usar un lente que es Canon, que va a funcionar bastante bien en una Sony, va a tener un montón de nitidez, va a tener estabilizador de sensor, que bueno, obviamente hoy con estas nuevas cámaras que tienen estabilizador de sensor no lo vamos a usar, pero algo muy bueno que tiene este lente es que si te gusta usar foco manual, lo bueno de este lente es que el aro de foco está conectado al sistema y al mecanismo de
sistema de enfoque del lente interno. Es decir, todos los lentes que son previos a esta era de focus by wire, cuando nosotros giramos el aro de foco, vamos a estar girando todo el mecanismo interno del lente. Entonces, no importa si el foco lo hacemos de manera rápida o si lo hacemos de manera lenta, siempre el punto de enfoque va a estar en el mismo lugar. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Porque si se fijan en el costado de este lente, en la parte de arriba, vamos a tener unas líneas y una medición en feet y en metros. Entonces, nosotros sabemos cuando estamos haciendo foco que si el lente, el aro de foco, lo ponemos en 4, eso significa que el lente, no importa cuántas veces giremos el aro de foco, cuando esto quede en 4, va a estar en 4 metros. Entonces, eso es algo muy bueno que tienen los lentes mecánicos, que si están buscando hacer foco de manera muy precisa, con estos lentes lo van a poder hacer. Con estos lentes, la verdad es que es más complicado porque el sistema, el mecanismo es focus by wire y nunca, aún con un sistema de stepping que se llama linear, que es lo que usan los Sony hoy en día de última generación, nunca va a ser exacto girar el lente de un punto A a un punto B. Algo a tener en cuenta con estos lentes es que cuando hacen foco, como es un sistema mecánico, no es un sistema de focus by wire, van a sentir un ruidito mecánico del lente cuando hace foco en el infinito o cuando hace foco en algo cercano. Y eso para mucha gente que usa audio de cámara puede ser un problema porque, déjenme decirles, cuando usan el micrófono de cámara, ese ruido va a entrar en el micrófono y se va a escuchar y muchas veces va a arruinar lo que están grabando. Pero para todo lo demás es un lente muy bueno. Ahora déjenme decirles algo muy positivo de este lente y es que es un 24-70-2.8 con estabilización óptica. Entonces este lente se usa mucho en, por ejemplo, cámaras Red Komodo o cámaras de cine que no tienen estabilización en el sensor. Ahora, ustedes me van a decir, no, cámaras de cine van a usar lentes profesionales. Obviamente, pero hay muchas situaciones donde se hace documentales o donde se usa ese término run and gun, donde no tenés un equipo de grabación y literalmente salís con la cámara a grabar y necesitas hacer algo rápido y práctico. Y en esas ocasiones tener un lente con estabilización óptica dentro del lente es algo que puede servir y mucho. Ahora, como dije al principio del video, este video se va a separar en dos partes. Esta parte que fue la más informativa, donde hablamos de las especificaciones, las prestaciones de los lentes, qué tienen, qué no tienen, el valor, etcétera, etcétera. Y en la parte 2 vamos a estar hablando sobre las comparativas. Vamos a estar viendo estos lentes, cómo funcionan en gran angular, en teleobjetivo, cómo funcionan en autofoco y otras cositas más. Obviamente vamos a estar controlando si hay color fringing, si hay aberración cromática, cómo es la distorsión, etcétera. Pero déjenme darles un adelanto. Por lejos, el mejor lente de los tres es este Sigma Art 2470. Es muy nítido, tiene una calidad de imagen que es sobresaliente y supera por mucho a este 2870 y a este 2875 de Tamron, pero la única contra que tiene es que es un lente bastante pesado. Entonces, dependiendo si vas a usar un gimbal muy seguido, este lente por ahí no es el lente que deberías elegir, porque como dije, es un lente que es bastante pesado y ese es el único punto negativo que le encuentro a este lente. El siguiente lente en calidad es este Sigma 2870, anda muy bien, es muy parecido a este lente en cuanto a nitidez. El único punto negativo que le encuentro a este lente es que entre 28 y 35 milímetros no es un lente muy nítido. Es un lente que el mayor rango de nitidez lo va a tener entre 35 y 70 milímetros. Ahora, es un lente que es muy liviano. Yo lo uso mucho para tomas de gimbal y para cámara en mano. Y es un lente que si tenemos muchos otros lentes de la línea Sigma, nos va a dar una compatibilidad de look. Tiene esa nitidez clásica, clínica de los lentes Sigma Art, aunque este no sea un lente Sigma Art. Y obviamente va a tener la misma temperatura, los mismos colores que nos va a reproducir otros lentes de la línea Sigma. Y en último lugar vamos a tener a este Tamron 28-75-2.8. ¿Por qué en último lugar? Primero, no tenemos un botón de autofoco. Segundo, es un lente que en todo el rango va a ser bastante suave, no va a tener la misma nitidez que estos dos lentes. Y el punto más importante que yo le encuentro a este lente es que cuando estamos usando el sistema de autofoco de Sony
donde detecta el rostro de una persona. Cuando esa persona está muy lejos, es decir, más de 15 o 20 metros de distancia, si bien en el LCD de la cámara podemos ver que se pone un cuadradito verde que está enfocando en la persona, muchas veces el lente no está haciendo foco. O sea, la cámara detecta que hay una cara, pero el foco no está perfectamente ahí. Y otro problema que tenemos con este lente es que muchas veces cuando el sujeto lo mismo está a una distancia bastante grande de la cámara, va a ser focus hunting, que básicamente va a detectar que hay una persona, pero de vez en cuando vamos a tener esa vibración de foco. Es por eso yo creo que, obviamente no lo pude probar y no lo pude testear, pero salió la versión nueva de este lente, que es la G2, que también es un 28-75 2.8, pero estéticamente es un poquito más nuevo y seguramente va a arreglar esos temas de nitidez que le falta y ese tema de hunting que también es un pequeño problema que tiene este lente y hasta el día de hoy con firmware updates no lo solucionaron. Quiero hablar también de este Sigma 2870 de la línea C y hace unos 6-7 meses pude solucionar un problema que tenía que yo pensé que era el gimbal que tenía mal calibrado y había algo raro que estaba haciendo, pero no, era el lente. La situación es la siguiente: cuando este lente salió tenía un firmware update, uno de los primeros obviamente, y cuando lo usamos con una cámara Sony con el sistema de estabilización en sensor, este lente metía cosas medias raras en la imagen donde, por ejemplo, no sé si había una incompatibilidad entre el sensor o los conectores del lente con el lente, y dependiendo cómo estaba el lente, en qué milimetraje estaba, o si hacíamos zoom in o zoom out, había saltos en la imagen. O por ejemplo el gimbal estaba perfectamente calibrado, pero cuando hacíamos una toma estable el lente metía saltitos. Si tenés este lente y tenés ese problema, déjame decirte, la solución es muy fácil y es un firmware update. Cuando yo me enteré que había un nuevo firmware update para este lente, le hice el firmware update. Es muy fácil, el lente lo conectás a una Sony, cualquier Sony, el update lo haces a través de una memoria que se pone en la cámara, actualizás el lente, hay tutoriales en internet que es muy fácil de cómo hacerlo, y eso solucionó ese saltito que tenía este lente. Así que espero que este video les haya servido, les haya gustado. Vamos a estar viendo la parte número 2, la comparativa entre estos lentes, y vamos a ver cómo rinden estos lentes en diferentes escenarios. Gente, nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.